Querétaro 24/7 Noticias. Estará en Querétaro participando el día de hoy en un foro a propósito de lo que tiene que ver con los alcances, las dimensiones de la reforma judicial en nuestro país, la reforma judicial que por cierto está pendiente todavía en Querétaro, y lo que implica pues estas transformaciones y estas reformas que está planteando el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido Damián Cepeda, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querido Damián, gracias por tomar la llamada, platicar con la audiencia de Radar News. Entiendo que vienes a Querétaro a un foro, a una conversación, una charla a propósito de la reforma judicial que obviamente se ha implementado ya en nuestro país y que dentro de muy poco la nueva Suprema Corte de Justicia, después de la votación del pasado 1 de junio, pues se encargará de la responsabilidad de impartir justicia para las y los mexicanos, mi querido Damián. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué tal? Pues sí, fíjate que muy interesado, me invitaron a participar en este foro por parte del Congreso del Estado, en donde se va a estar haciendo un análisis de lo que fue la reforma al Poder Judicial, la elección, pues de cara a la implementación que se va a tener que llevar a cabo aquí en Querétaro. Y yo la reflexión que tengo es que primero me parece una extraordinaria noticia que Querétaro haya decidido esperarse, ¿no?, a implementar esta reforma hasta el 2027, porque era evidente que se estaba haciendo sobre las rodillas, sin un diagnóstico adecuado, y que pintaba para pasar lo que pasó, que fue pues un fracaso en mi punto de vista. ¿Por qué digo esto? Pues porque pues la participación total de la población a nivel nacional, imagínate nada más, Sí. fue del 13%, ¿no? Y si a eso le quitas los votos nulos y la gente que dejó casillas vacías, pues realmente solo participó el 10% de las personas. Entonces eso no se puede llamar pues una elección democrática para el Poder Judicial. Segundo, me parece a mí que no atiende las causas. El sistema de justicia en México está colapsado. O sea, por ejemplo, en materia penal, el 90% de los delitos no se denuncian en el país. Sí. Y cuando tú le preguntas a la gente por qué, pues te hablan de las desconfianzas hacia las instituciones. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para salir adelante con un buen modelo? Pues tendrías que atender lo que está generando esa desconfianza. El hecho de que la justicia es muy lenta, el hecho de que la justicia es costosa, el hecho de que no existen a veces jueces capacitados. Entonces la solución sería pues juicios más rápidos, más ágiles, jueces más capacitados, defensoría pública de oficio de muy buen nivel, es decir, mejor justicia, y nada de eso lo trajo. Y en Querétaro, en contraste, digamos, con eso que está pasando a nivel nacional, pues la verdad es que han estado haciendo bien las cosas. Querétaro, no sé si lo sepas, pero lo informo a quien lo está escuchando. Sí, gracias. Tiene el lugar número 1 a nivel nacional en un estudio de Estado de Derecho que hace el World Justice Project, en donde analizan distintos aspectos que tienen que ver desde límites al poder del gobierno, tienen que ver desde ausencia de corrupción, tienen que ver desde que se respeten los derechos de los ciudadanos, tiene que ver con orden y seguridad. Entonces, cuando tú tienes un Estado que está haciendo bien las cosas, me parece que lo debes de proteger, de no contaminarse con una mala idea a nivel nacional. Ahora, es una obligación bajar esa reforma, muy bien, pero la puedes bajar bien, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, habiendo visto ya los daños que se hicieron y los errores que se cometieron a nivel nacional, en donde realmente solamente se buscó pues subordinar al Poder Judicial, llegaron perfiles muy politizados, incluso ligados con el crimen en algunos estados, una barbaridad. Pues creo que en Querétaro tienes el tiempo, y qué bueno que se estén dando el espacio para hacer estas reflexiones, para hacer un planteamiento que garantice que los perfiles que lleguen sean personas ideales, ¿no? Sí. Que verdaderamente puedas escoger en la zona en la que te toque votar, si ya se va a seguir por esa vía, que pues es una decisión federal, que te toque votar verdaderamente por quien te va a juzgar en el futuro, pero sobre todo que cuando lleguen los jueces tengan plena libertad e independencia de actuar apegados a derecho, porque lo que le toca hacer a un juez es impartir justicia, no ser popular. Sí, claro. ¿No? Entonces, sobre eso son las reflexiones que estamos impulsando, pero para mí el eje, el corazón de lo que se tiene que poner, digamos, en la mesa de debate para Querétaro es
¿Cómo le hacemos para que continúe siendo el mejor estado en Estado de Derecho como lo es hoy? Sí, ¿Cómo le hacemos para que este nuevo modelo se implemente de manera correcta, de manera tal que a los ciudadanos tengan un mejor sistema de justicia? Y creo que eso es lo que se tiene que debatir. Hoy esta propuesta de la reforma judicial, por lo menos en el Congreso queretano, está en la congeladora. Se espera se pueda desempolvar, desenterrar y ponerla a la discusión abierta y en general para que en el 2027 podamos tomar una mejor determinación. ¿Crees que pudiera ser una propuesta que pudiera caminar de manera distinta a lo que hoy por hoy es ya la reforma judicial en otros estados de la República, mi querido Damián Sin Cepeda? duda, espero que sí, y esas son las bondades de haberse esperado. Me parece que habla de una decisión de Estado, porque creo que así fue, ¿no? Del gobierno estatal, del Congreso, en fin, de todos, de decir, oye, espérense, vamos a hacerlo esto bien. Y sabes que no es casualidad, porque ustedes tienen un sistema de planeación con visión de largo plazo que es muy poco usual en el país, y creo yo que es un plus, es algo positivo, es algo que han hecho países que están, digamos, de avanzada. Han hecho un ejercicio de decir dónde queremos, o sea, dónde quieren que esté su Estado en el futuro. Y un eje muy importante, pues es el tema precisamente del Estado de Derecho. Entonces, sí creo que hoy, que no se aceleraron como otros estados, Sí. que ya vieron lo que pasó, se puede hacer un planteamiento positivo. Si tú me dices a mí, yo quisiera que hubiera una contrarreforma a nivel nacional y que se eliminara esta reforma judicial, Claro, ¿no? bueno. Porque de verdad que yo creo que no tiene sentido. A mí me parece que los jueces no deben de ser electos popularmente, no porque uno no quiera que los vote el ciudadano, sino porque creo que de veras impartir justicia no es un tema de popularidad. De hecho, si me apuras, la labor del juez muchas veces es darle la razón a las minorías por sobre las mayorías, defender derechos, pues, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pero si ya se va a hacer, yo sí creo que hay mucho campo de mejora, te repito, con filtro de perfiles, con comités de selección profesionales, con concursos de oposición, con una división territorial adecuada y sobre todo con que la rendición de cuentas futura no sea una espada sobre el cuello de los jueces en donde se castiga aquel que no se subordina al poder, sino que permita que tengan plena libertad para defender los derechos de los ciudadanos, porque mira, luego se confunden. A nivel nacional creo que les ganó el enojo a Morena que le tenían al Poder Judicial. La mayoría de los juicios no tienen que ver con el gobierno. El 70% de los juicios en México son temas civiles, son temas familiares, son temas mercantiles entre ciudadanos, temas de un hijo si va a tener derecho a alimentación, patria potestad, adopción, una renta, una compraventa. Oye, ¿qué tiene que ver el gobierno en eso? Entonces necesitamos darle al ciudadano justicia adecuada. Y si a eso le sumas que la justicia tiene un impacto muy importante en desarrollo económico, ¿no? Por la certeza jurídica, pues es otro aspecto a cuidar, porque es que lo que ustedes han generado aquí es un ambiente, un ecosistema en Querétaro que es destacado a nivel nacional. Tienes un salario promedio superior que el que se tiene a nivel nacional, tienes un crecimiento económico superior que el que se tiene a nivel nacional. Oye, espérenme, pues no me lo contaminen, pues, ¿no? Entonces, claro. esa es la lógica, ¿no? Y ni hablar del tema de seguridad, ¿no? Que estamos viendo unas horroridades, digamos, en otros estados. Por supuesto. Y pues que no se quiere que lleguen acá al estado, ¿no? Oye, Damián Cepeda, te tengo que preguntar, ¿retrocesos democráticos después de esta reforma judicial que se ha implementado por lo menos en nuestro país? ¿No ves un avance democrático, un verdadero fortalecimiento del Poder Judicial con esta reforma judicial como se ha planteado al día de hoy en nuestro país, Damián? No lo veo, porque para que un ejercicio sea democrático, las elecciones tienen que ser libres, directas, secretas, y no veo que esa condición se haya cumplido. Si tú tienes una elección que participa solo el 13% de la gente y de esos 20% anulan su voto o dejan vacías, pues te votaron 10%, eso no es representatividad. Si tú tienes una elección donde la gente no lograba conocer a sus candidatos porque eran demasiados, una locura, pues yo fui a votar y eso que era voto, digamos, ese, como se dice, en tránsito, ¿no? Porque no estaba en mi estado, entonces voté por menos, digamos, espacios, solo los nacionales, y un desastre, pues traías más de 60 candidatos nomás para la corte. ¿Quién va a llegar a conocer verdaderamente esos perfiles? Súmale jueces, magistrados, los del Tribunal Electoral, pues por eso llevaban, hasta el que quería votar bien tenía que llevar a
individual, particular de los ciudadanos, mi querido Damián, Pues ¿no? claro, entonces, ¿qué hacer acá en Querétaro? Sacarle la vuelta a eso. Claro. Y tratar de encontrar, idealmente que no se tenga que implementar en esos términos la reforma, pero si no se logra una contrarreforma nacional, en ese marco que ya obligaron desgraciadamente a nivel nacional, ¿cómo se puede hacer bien? Y yo creo que Querétaro puede ser el ejemplo a nivel nacional de cómo implementar con buenos parámetros un sistema de justicia. Y esto está íntimamente ligado al tema de seguridad. Y yo sí no quiero dejar de señalar en esta oportunidad que me das, Sí. pues el peligro que tenemos. Ve lo que está pasando en Tabasco, o sea, un secretario de Seguridad Pública que era la cabeza del crimen organizado. O sea, ya no es como que, están acusando de que se pusieron de acuerdo, le pasaban un sobre, ¿no? Y le daban una lana y les ayudaba, no. O sea, el señalamiento es que él era la cabeza del crimen organizado. Entonces te habla de, pues, de un Estado completamente al servicio, ¿no? Y operando como crimen organizado. Volteas a ver Sinaloa, volteas a ver Tamaulipas, bueno, pues le acaban de poner un granadazo ahí al delegado de la Fiscalía General de la República, en el estado, ¿no? Fuera de control, Guerrero, Michoacán. Entonces dices tú, oye, espérate, Veracruz. es que ya lo que estamos viendo, yo lo digo asumo las consecuencias de mis dichos. Yo lo que estoy diciendo a nivel nacional, que me toca debatir mucho y señalar, les digo, no, espérenme. No digo que todos, pero esto muestra ya un sistema de gobiernos locales de Morena que están aliándose con el crimen organizado. Y eso es peligrosísimo. Y ahí está el señalamiento a Sinaloa, ahí está el señalamiento a Tamaulipas, ahí está el señalamiento a Tabasco. No son señalamientos al aire. Y no los estoy haciendo yo, son públicos, los están haciendo en señalamientos directos en prensa y algunos casos que están ya judicializados. Entonces, eso no se debe de permitir. Necesitamos nosotros blindar los estados de la República para alejarse precisamente de alianzas con el crimen organizado y dar resultado, porque por ejemplo hoy lo que ustedes tienen aquí en Querétaro, a diferencia a nivel nacional, pues déjenme compartirles algunas cifras que a mí sí me tienen sorprendido para bien, pero cuando tú ves, por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos de Querétaro por cada 100,000 habitantes comparada con lo nacional, con el promedio, te encuentras que aquí tienes apenas un tercio de lo que existe como promedio a nivel nacional. Yo no digo que no existan, en todos lados hay siempre retos, pero de que se ha hecho algo distinto y un trabajo para tratar de blindar el Estado y han tenido éxito, la verdad que sí, y eso se muestra también en percepción. Si tú ves las cifras recientes que acaban de salir de percepción en materia de seguridad, oye, pues traes 20 puntos mejor que el promedio nacional, o sea, en percepción, estás en los mejores lugares. Entonces, creo que sí son cosas que hay que cuidar, amigo. Y por eso me parece importante que se hagan estos ejercicios de contraste en donde podamos analizar, me regreso al tema de la reforma judicial, pues con objetividad, lo que sucede, lo que está bien, lo que está mal, y sobre todo cómo se pueden hacer bien las cosas, pues acá en su estado, como lo han estado haciendo hasta hoy. Sin duda, interesante, importante. Te escucharemos con mucha atención aquí en el Congreso del Estado de Querétaro, mi querido Damián Cepeda. Te lo agradezco y ojalá que tengamos en otra oportunidad chance de platicar de este y otros temas. Está la reforma electoral, en fin, hay muchos asuntos que son interesantes, son importantes y que te escuchamos, además a través de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, siempre con importantes reflexiones, mi querido Damián Cepeda. Muchas gracias otra vez. Yo encantado, las veces que quieran, estoy a sus órdenes. Gracias, muy amable, gracias. Es Damián Cepeda, es abogado y también, bueno, pues fue senador de la República, fue también dirigente nacional del Partido Acción Nacional, hoy en Querétaro, para hablar justamente del tema de la reforma judicial, que por cierto pospuso Querétaro de aquí al 2027 para que podamos pensar, decía Damián Cepeda, lo que hoy podemos tener, lo que hoy necesitamos construir, consolidar en una visión democrática, de participación social y política, pero con el objetivo muy claro y puntual de que haya justicia para quienes así lo demandan en este país. Hacemos una pausa, su opinión la más importante, regresamos enseguida con más. Querétaro 24/7 Noticias.